Y mientras el pastor me da una linternita que tiene por ahí, voy a decir que personalmente tomo este ministerio con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y por eso espero que vosotros también hagáis lo mismo. Quiero decir que me exijo a mí personalmente lo mismo que exijo a vosotros. Y eso implica algunas cosas importantes. Como mencioné en una de nuestras reuniones anteriores, he sido maestro por algunos años, 20 y algo de años. No os asustéis, es que comencé muy joven, pero he trazado algunas normas para mí personalmente. Por ejemplo, una de las normas era estar en el aula por lo menos 10 minutos antes de comenzar la clase. Yo no creo en eso de que el maestro, porque es maestro, pues debe de ser el último en llegar. Creo que es al revés. El maestro, por ser maestro, debe de ser el primero en llegar y asegurarse que todo está en orden y dar el ejemplo. Para mí eso de llegar tarde a algún sitio es una cuestión de honor. En 30 años, una vez perdí un tren. Iba con mi familia a un sitio y la tinta del horario de la salida del tren en el billete se había corrido y nos confundimos y llegamos 5 minutos después de que el tren había salido. Y desde ese día me prometí a mí mismo que nunca más, y prefiero sentarme en la estación leyendo un libro media hora y no llegar con la lengua afuera 1 minuto antes de que salga el tren. Y lo mismo con los aviones. Tengo que viajar mucho en avión y prefiero, me dicen, bueno, hay que estar 2 horas antes, yo estoy 3 horas antes. Eso de llegar tarde a un sitio para mí es cuestión de honor y lo tomo muy en serio y por eso lo exijo. Y como aquí se está dando crédito por esta asignatura, esta materia que estamos enseñando, exijo responsabilidad. La asistencia es obligatoria. Y el que falta 3 veces ya perdió la materia. Ya no, nada. Ya la perdió. Y el que esté tarde 3 veces, 3 tardes equivalen a una ausencia. De manera que si llegas tarde 3 veces, es como si hubieses estado ausente una vez. Esas son normas que hay que aplicar en la disciplina de la enseñanza y del aprendizaje. Y esto lo tomamos con mucha seriedad. Pues si tú trabajas para Codetel o para el Citibank o para el Banco Dominicano y tienes que llegar a las 8 y todos los días llegas a las 8:05, si yo soy tu jefe, me lo haces 2 veces y a la tercera, fuera, fulminantemente. Así es. Hay que llegar a tiempo, hay que acostumbrarse a llegar a tiempo. Hay que ser puntuales. En nuestras citas tenemos que ser puntuales y en nuestras responsabilidades ser puntuales. Y
Si somos los maestros, tenemos que dar el ejemplo. ¿Me habéis entendido? No pregunto si estáis de acuerdo, ¿eh? Pues si preguntase eso, la mayoría no estaría de acuerdo. Pero eso es tu problema, no es el mío. Solo quiero saber si me has entendido. Muy bien. Muy importante. Ahora, tenemos un tema aquí que ayer, por alguna razón ajena a mi voluntad, omitimos. Y ahora queremos repasar esto. Está en la lección primera y comienza con ese título que está ahí arriba: temas relacionados con el estudio y la enseñanza de la Biblia. Hay ciertas disciplinas que están relacionadas con el estudio y con la enseñanza de la Biblia. Uno de esos temas es la exégesis. La exégesis. Esa palabrita, exégesis, el prefijo ex, ahí aparece con una X por razones de fonética, pero es ek, una E y una K, sería la preposición. La K se cambia por la X debido a que va seguido de una vocal, de manera que se dice exégesis. Y la otra palabra, la égesis esta, viene de un verbo griego que significa guiar, conducir, guiar hacia afuera. Eso, por supuesto, es una tontería decirlo. Eso significa exégesis, poner al descubierto, poner a la luz, sacar algo y mostrarlo para que se vea, De manera que exégesis es la determinación del significado del texto bíblico dentro de su ambiente histórico y literario. Por medio de la exégesis se determina el significado del texto bíblico dentro de su medio o de su ambiente, o como se dice de manera callejera, de su contexto, dentro de su contexto histórico y literario. No quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, quiero animar a todos, pero debo decirlo. La exégesis en el sentido más puro de la expresión, más genuino del vocablo, más claro del concepto, tiene que ver con el estudio del texto en su idioma original. Ahora, yo sé que todos no somos aptos para estudiar, o no nos agrada o no nos gusta, lo que sea, los idiomas originales hebreo y griego. Pero eso hoy día es superado. Hay mucho material ya en castellano que nos permite tener esas fuentes en nuestro propio idioma y usar esas herramientas en nuestro propio idioma. Hay léxicos hebreo-castellano, castellano-hebreo, hay léxicos griego-castellano, castellano-griego, y hay luego material exegético también en castellano. Muy bien, exégesis. Partimos de ahí, la exégesis. Pero también
también como parte del estudio de la palabra de Dios está la hermenéutica. Esa palabrita hermenéutica no es una enfermedad, no es una bacteria, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia y el arte, ahora sí, por las que el significado del texto bíblico es determinado. Bueno, ¿por qué se usa la palabra hermenéutica? ¿Por qué se utiliza esa palabra, hermenéutica? Se utiliza porque los griegos, particularmente en el período clásico, tiempos de Homero, por allá muchos años atrás, antes de Cristo, los griegos tenían un Dios para todas las cosas. Y según la mitología griega, los dioses emitían mensajes. Ayer en la noche hablaba de oráculos. Los oráculos en el griego eran sitios desde donde los dioses hablaban. Por supuesto, eso era mitología de entre los griegos. Y entre todos los dioses griegos había uno que se llamaba Hermes. Hermes. Hermes era el dios que interpretaba el mensaje de los dioses griegos. Por lo tanto, de ahí surge la palabra hermenéutica, porque viene de Hermes. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, militarmente lo conquistaron, a su vez ellos fueron conquistados culturalmente, y los romanos retuvieron los mismos dioses pero con otros nombres. Si os acordáis, espero que os acordéis, en Hechos capítulos 13 y 14, Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, salen en su primer viaje misionero y van al Asia Menor, a la región de Galacia, y allí realizan cierto milagro, y los nativos de allí creen que son dioses que han descendido, y llaman a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, viceversa. Mercurio ahí es el equivalente de Hermes, De manera que los romanos también hicieron eso. Vamos a ver esto un momentito más, vamos a analizarlo. Hermenéutica es la ciencia. Hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? ¿Cuál es el fundamento de una ciencia? ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea eso, una ciencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien se atreve? ¿Una persona? Uno. No todos al mismo tiempo. Uno. En voz alta. A ver, hermano. Una ciencia es una ciencia porque se guía por leyes. La ciencia se guía por leyes, normas o leyes, reglas, leyes. Eso es lo que hace que una ciencia sea una ciencia. Muy bien, pero la hermenéutica no solo es una ciencia, es también un arte. ¿Por qué la hermenéutica es, además de ser una ciencia, por qué es un arte?
¿Qué tiene el arte que lo hace arte? ¿Qué es lo que hace belleza? Muy bien, eso es parte del arte. La belleza es algo abstracto. Uno no puede tocar belleza. Uno no puede ir a una tienda y decir, véndame medio kilo de belleza. Ahí usted va cerquita, por poco se quema, pero no ha puesto todavía el dedo donde está el fuego. Una metodología. Por ahí estáis cerquita. A ver una cosa. Voy a contaros una historia. Algo que me pasó a mí hace unos años, 10, 12 años atrás, que me humilló un poco. Esto es un secreto, ¿eh? No lo digáis a nadie por ahí, no lo digáis a nadie porque es un secreto. Mi hija, Esther, es flautista. Eso que soplan por el agujerito, flauta de concierto de esas, ¿eh? Se llaman flauta travesera. Esa es su profesión. Esa es su profesión. Y estando en Vigo, en la ciudad de Vigo, linda ciudad, por cierto, linda ciudad, en las Rías Bajas de Galicia, pues buscamos un profesor que viniese a la casa a enseñar. Ya ella había estudiado, pero quería alguien, un experto, que viniese a darle unas clases de flauta, perfeccionar más su trabajo. Y vino un señor, hombre joven, 30 y algo de años. Llegó a la casa, lo invité a pasar, se sentó allí en la sala y comenzamos a hablar. Y uno pues quiere buscar un tema de qué hablar. Imagínense, ¿qué puedo hablar yo con un flautista? Se me ocurre preguntarle al señor flautista, dígame, señor flautista, ¿cuántas horas debe alguien practicar, ensayar, practicar la flauta? ¿Cuántas horas al día? Y observé que aquel hombre se me sonrió con una sonrisita de esas un poco pícaras. Y ya yo dije, esto me huele mal. Y me puso un poquito mosca. Me dijo el hombre, mire, depende. Usted puede ensayar o practicar 1 hora al día, o 2 horas al día, o 5 horas al día, 8 horas al día, o 10 horas al día. Yo por dentro de mí estaba pensando, bueno, ¿a dónde va el amigo? Y entonces me dice, mire, si usted practica 1 hora, usted es un flautista de 1 hora de práctica. Y si practica 5, usted es un flautista de 5 horas de práctica. Y si practica 10 horas, usted es un flautista de 10 horas de práctica. ¿Y sabe qué? Me dice, cuando suba al escenario, la gente se va a dar cuenta. Este señor me ha dado un mazazo tremendo. Y ahí está la clave. No sé si esto toca la cuerda, da la nota que quiero dar. Arte, el arte es arte porque tiene que ver con práctica. El pintor nace, pero no nace hecho. El músico nace, pero no nace hecho.
El maestro nace, pero no nace hecho. El pintor tiene que pintar y pintar y pintar, y entre más pinta y más lo hace, mejor pintor será. Y el músico tiene que, no importa qué instrumento toque, el órgano, la flauta, la trompeta, el trombón, el saxofón, el clarinete, lo que sea, tiene que practicar. Horas y horas y horas y horas, y esa práctica perfecciona. Y entre más lo hagas, mejor músico serás. Y el pastor, el predicador, el maestro, tiene que hacer lo mismo. El hermeneuta tiene que seguir normas y leyes, ciencia, pero tiene que practicarlo. Y tiene que practicarlo por sí mismo. Tienes que disfrutar el gozo de descubrir algo. Tienes que disfrutar el gozo de descubrir algo, aunque sea algo que muchos ya hayan descubierto. Cuando tú lo descubres, te produce una alegría, un gozo grande. Aunque luego te leas un libro y digas, mire, ya este lo había descubierto antes que yo. Pero nadie te quita lo bailado. La alegría de saber que lo has descubierto. Esa es la cuestión. Hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia y el arte por la que el significado del texto es determinado. El significado del texto quiere decir cuál fue la intencionalidad del autor original. Eso es lo que uno quiere describir. ¿Cuál era la intencionalidad del autor original cuando escribió lo que escribió? ¿Qué quiso decir el autor original cuando escribió esto que está ahí? De manera que el significado del texto tiene que descubrirse desde el punto de vista del autor original. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su intencionalidad? Cuando escribió lo que escribió. Y os digo ahora, aunque lo repita muchas veces después, el único método de interpretación fiel, válido, justo de las Escrituras es ese que se llama literal. Pero para que no os asuste la palabra literal, os voy a dar otros sinónimos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga boli para escribir y papel, que lo escriba, porque se le va a olvidar seguro. ¿Qué significa literal? Significa una interpretación gramático-histórica cultural. Gramático-histórica-cultural. Eso es lo mismo que literal. Ese es un sinónimo. Ahora pones una coma después de cultural. Normal es otra palabra. Literal, gramático, histórico, cultural también es normal. Ahora pones otra coma y pones la palabra natural. El método literal es el método natural de interpretar algo.
Cuando tú te lees El Quijote de la Mancha, tu finalidad debe ser descubrir qué quiso decir Cervantes cuando escribió esa obra. ¿Qué quiso decir don Miguel de Cervantes y Saavedra cuando escribió esa obra? ¿Qué quería comunicar? ¿Qué quería comunicar? De manera que tenemos literal, gramático, histórico, cultural, normal, natural, y hay otra palabrita más, llana, tal cual, llana o llano, el método llano de interpretar. Así se debe de interpretar la Biblia. No se debe interpretar la Biblia alegóricamente. No se debe interpretar la Biblia simbólicamente. No se debe interpretar la Biblia metafóricamente. La Biblia se debe interpretar de manera normal, natural, llana, literal, gramático, histórico, culturalmente, para llegar a descubrir, para llegar a desentrañar el significado del pasaje, es decir, lo que el autor original quiso decir con lo que dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Entre paréntesis, ahora mismo, todos sin excepción, busca tu pasaje favorito. Mirad que digo pasaje, no solo un versículo. Ese versículo tiene que estar dentro de un párrafo. Léelo por lo menos 10 veces. Espero que no hayas escogido el Salmo 119. Pero que tampoco hayas escogido el 117, que es un salmo bonito. Léelo por lo menos 10 veces. Si tienes más de una versión, léelo en más de una versión. Después que lo hayas leído por lo menos 10 veces, coge un folio y escribe una lista de observaciones, algo que tú notes en ese pasaje, una lista de observaciones, una lista que abarque alrededor de 20 observaciones de ese pasaje. Y mañana hablaremos del tema. Tráelo ya para mañana, Y entonces hablaremos. Muy bien, hemos hablado de exégesis y hemos hablado de hermenéutica. Hemos hablado de exégesis a modo de definición. Todavía no hemos hablado de los detalles y hemos hablado de hermenéutica también a modo de definición. Y hemos hablado de una interpretación literal y hemos dicho que eso es sinónimo de gramático histórico. Aquí me gustaría un guión igual que este. Muy bien, interpretación literal es gramático histórico cultural, coma,
después normal, coma, después natural, coma, y luego llana. Todo eso es lo mismo, ¿eh? Muy bien, eso es para hablar de una interpretación literal, porque hay gente que le tiene miedo a la palabra literal. No sé por qué, es una linda palabra, pero hay gente que le tiene miedo. Interpretación literal es lo mismo que hablar de una interpretación gramático, histórico, cultural o normal o perdón, aquí se me fue esto aquí. Muy bien, o normal o natural o llana, ¿eh? Eso es lo mismo. Bien, ya hemos visto eso. Vamos ahora a hablar de otra de las ayudas del estudio bíblico, otro de los temas, que es la exposición. Exposición es la comunicación del significado del texto bíblico, pero ahora mira la palabrita, junto con su importancia y aplicación para los oyentes de hoy. Apréndete esa definición. Si yo estoy frente a una congregación y les digo, amados hermanos y hermanas, aquí tengo este pasaje, Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Esto es lo que el Señor dijo a Moisés para que Moisés lo diga al pueblo de Israel. Y ese Moisés fue así y asá, y el pueblo de Israel tal, y estoy hablando de Moisés y del pueblo de Israel, y doy toda la historia de eso. Lo único que estoy haciendo es dar información. Os estoy informando, nada más. Pero esa no debe de ser mi meta. Mi meta no es solo informar, mi meta también es formar. Y si uno solo informa y no forma, a la postre lo que hace es deformar. Si la información no va acompañada de formación, resultará en deformación. Y es por eso que el pasaje bíblico, la exposición, tiene que pasar por la mente, por el corazón, por la vida, por la actitud del pastor y a través de él a su congregación, a sus oyentes. Lo mismo con el maestro. La enseñanza que el maestro imparte debe de ser la enseñanza de un material que él ha absorbido, que ha pasado por sus neuronas, pero también por su corazón y por su conciencia y por su vida, y a través de él a sus estudiantes. Porque si tú solo informas a tus estudiantes, no estás cumpliendo con la tarea del maestro. El maestro por excelencia, por supuesto, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo cosas en presencia de sus discípulos. Luego hizo que sus discípulos hicieran cosas. Pero el Señor Jesucristo, las cosas que hizo y las cosas que dijo, las vivió delante de sus discípulos. Y ese fue el gran impacto. El Señor Jesucristo no solo enseñó acerca de la verdad, Él dijo, yo soy la verdad encarnada. No solo enseñó acerca de la luz, Él dijo,
yo soy la luz. No solo enseñó acerca del amor y de la gracia y de la misericordia y de la bondad. Él era el amor, la gracia y la misericordia y la bondad encarnados. Y si nosotros no, por así decir, nos encarnamos también en esas cosas, entonces nuestra enseñanza va a ser débil y deficiente en la medida en que eso no se traduzca a la práctica de la vida diaria. Eso es lo que nos enseña la exposición. Mire, añado algo más antes de que todo mensaje, ¿crees que se te va a olvidar? Escríbelo. Todo mensaje debe ser expositivo, todo mensaje. Si vas a predicar de un tema, tu mensaje debe ser la exposición de ese tema. Si vas a predicar un versículo, tu mensaje debe ser la exposición de ese versículo. Si es un párrafo, un capítulo o un libro, tu mensaje debe ser la exposición de ese párrafo, de ese versículo, de ese libro. Todo mensaje debe de ser expositivo, una exposición de lo que tú vas a hablar. ¿Quieres dar un mensaje acerca de la madre, porque es el día de la madre? Pues debe ser una exposición acerca de el tema ese de la maternidad, de ser madre, todo lo que implica eso. Muy importante recordar eso. Muy bien. Vamos a otra cuestión. Homilética. Homilética. ¿Y qué es la homilética? Mire, también es ciencia y es arte. ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? Porque se guía por leyes. ¿Y por qué es arte? Porque hay que practicarlo. Hay que practicarlo. A veces delante del espejo tienes que practicarlo. Entre paréntesis, esto lo aprendí de un par de profesores. Estudié 4 años y medio en una escuela bíblica, donde habíamos estudiado toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 4 años y medio. Después de graduarme, me di cuenta que no sabía predicar. Hasta que fui al seminario en Dallas, y allí con un querido profesor, al que le estoy tremendamente agradecido, y con otro pastor a quien yo escuchaba, para mí, los grandes predicadores de la fe cristiana, Spurgeon, después de Pablo. Pablo primero, Spurgeon, y luego W.A. Criswell, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, acaba de morir a los 91, 92 años en febrero de este año. Tremendo predicador. Y una de las cosas que aprendí de estos señores es lo importante de hablar con claridad. Esto hay que practicarlo. Por eso la homilética es ciencia y es arte. Tienes que acostumbrarte a pronunciar bien las palabras, no a babucearlas.
que la gente que está allí tenga que decir, ¿qué dijo? No entendí. Tienes que hablar con claridad. Y eso es algo que uno aprende en clases de lingüística, etcétera. Tienes que saber, la lengua es lo que se llama el articulador. La lengua es el órgano que es el articulador de las palabras. ¿Dónde la colocas? ¿Cómo la colocas dentro de tu boca para pronunciar bien las palabras? Tener una dicción clara, que la gente entienda lo que dices. Muy bien, homilética es la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto son comunicados mediante la predicación. Homilética tiene que ver con predicación. Una homilía es equivalente a un mensaje. Homilía es un sermón, es un mensaje. Homilética es el arte y la ciencia, o la ciencia y el arte de predicar, de comunicar con eficacia el texto de la palabra del Señor. Muy bien, algo más antes de terminar, una cosita más que se llama pedagogía. Aquí hay pedagogos que me podrían enseñar a mí mucho acerca de esto. No soy pedagogo, he estudiado algunas clases de pedagogía, pero no soy pedagogo. Pedagogía es también la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto bíblico son comunicados en una situación de enseñanza. Homilética es en una situación sermónica. Tú hablas a la gente y ellos escuchan, pero luego, a mí me gustaría hacer esto, todas las veces que predico, me gustaría decir, hay algo que la audiencia no ha entendido, algo de lo que he dicho que no se haya entendido, y obtener esa información para poder aclarar. Pero pedagogía es diferente. Pedagogía se hace en el aula, en un medio de enseñanza, y allí sí puedes tener esa reacción de tus estudiantes, eso que llaman en inglés el feedback, que tú sepas dónde no aclaraste, dónde no enseñaste bien. A uno a veces le parece que lo ha explicado bien, pero no ha sido así, y alguien se quedó sin entender. Muy bien, aquí nos detenemos. Vamos a hacer nuestro descanso aquí ahora y volveremos.